Soy médica de urgencias. Acababa de terminar mi turno de noche y salía de la entrada del hospital cuando recibí una llamada de un colega del hospital. Doctora Sofía, tiene que volver de inmediato. Acaba de llegar un paciente en estado crítico y el director quiere que regrese de inmediato para ayudar con el procedimiento de emergencia. Instintivamente me di la vuelta para regresar, pero de repente un texto flotante apareció ante mis ojos. Hagas lo que hagas, no entres a ese quirófano. No participes en este procedimiento. El paciente ya está muerto. Solo vas a ser el chivo expiatorio de la hija del director. Este paciente proviene de una familia poderosa. No solo recibirás una sentencia de muerte, sino que tus padres también serán empujados al suicidio. Mis pasos se congelaron. Unos segundos después, se me heló el corazón. Decidí confiar en estos mensajes, arriesgarme. Mis ojos escanearon rápidamente el suelo. Inmediatamente me fijé en una alcantarilla sin tapa en la superficie de la calle. Rechiné los dientes, cerré los ojos con fuerza y me arrojé deliberadamente a la abertura. Llevo trabajando como médica de urgencias casi 10 años. Siempre he valorado la vida de mis pacientes más que la mía. Así que, cuando recibí esa llamada de mi departamento, no dudé ni un segundo. Regresé de inmediato. Justo cuando estaba a punto de llegar a la entrada del edificio de urgencias, estos mensajes flotantes aparecieron de repente de la nada ante mis ojos. Me quedé helada. Sacudí la cabeza frenéticamente y me froté los ojos, preguntándome si el trabajar turnos de noche finalmente había dañado mi cerebro. Pero los mensajes seguían desplazándose de manera constante sobre mi cabeza. Todo habrá terminado en el momento en que entres a ese quirófano. Declararán muerto al paciente. Están esperando a que entres para que seas su chivo expiatorio. Todo el personal del quirófano encubrirá a la hija del director, Elena Torres, alegando que tu error operativo causó la muerte del paciente. Ten cuidado. Me quedé boquiabierta. Elena Torres fue mi compañera de cuarto y amiga cercana durante nuestros 4 años de escuela de medicina. ¿Por qué me elegiría a mí como su chivo expiatorio? Innumerables preguntas daban vueltas en mi mente. No sabía qué hacer. En ese momento escuché a unos transeúntes cercanos hablar de un accidente de coche en la intersección. ¿Viste ese Bentley con la matrícula 8888 que cayó al río antes? Ya enviaron al dueño a la sala de urgencias. Parece alguien importante. En ese momento mi teléfono vibró 2 veces. Mensajes de Elena Torres. Sofía, ¿dónde estás? Date prisa. El preoperatorio está listo. Solo te estamos esperando a ti. Muévete. Te espero en la entrada del quirófano. Al ver estos 3 mensajes urgentes, la sangre en mis venas prácticamente se congeló. ¿De verdad podría haber tal coincidencia? Un paciente con influencias importantes y Elena instándome frenéticamente a llegar al quirófano. Pensándolo con calma, se suponía que esto era solo una urgencia de rutina. El departamento de urgencias tenía tantos médicos de guardia. ¿Qué razón podría haber que requiriera específicamente que una médica que acababa de terminar un turno de noche regresara corriendo para una cirugía? Pensándolo de esta manera, los mensajes flotantes parecían sumamente creíbles. Una vez que me pusiera ese uniforme quirúrgico, desde ese momento me convertiría en un cordero llevado al matadero. La muerte del paciente me sería atribuida por completo a mí. Combinado con el testimonio de todos mis colegas, no sería capaz de limpiar mi nombre ni aunque me lanzara al océano. No me atrevía a seguir pensando. Cuanto más lo pensaba, más aterrorizada me sentía. Mirando los mensajes de Elena, no respondí de inmediato. Habían pasado casi 10 minutos desde que recibí la notificación. Rápidamente tomé una decisión en mi mente. Ya que los mensajes decían que me tenderían una trampa, entonces correría este riesgo. Mientras no apareciera en ese quirófano, nadie podría culparme. Mis ojos escanearon rápidamente el suelo. De inmediato me fijé en un punto frente al edificio de urgencias, una alcantarilla sin tapa en la superficie de la calle. Fingí darme prisa hacia la entrada de urgencias. Al acercarme a la abertura, rechiné los dientes y de repente cerré los ojos. Luego arrojé todo mi cuerpo dentro de la alcantarilla. La sensación de ingravidez me envolvió de repente. Instintivamente tensé mi cuerpo. Al segundo siguiente choqué pesadamente contra el duro suelo de cemento en el fondo del pozo. Un golpe seco. El impacto sacudió mis órganos internos con dolor. Afortunadamente, el fondo del pozo estaba seco, sin agua estancada, pero el suelo duro y desnudo no ofreció ningún tipo de amortiguación.
Un dolor intenso irradiaba desde mi cabeza y la parte inferior de mi pierna por todo mi cuerpo. Me convulsioné de dolor y un sudor frío empapó instantáneamente mi ropa. Sabía en mi interior que muy probablemente me había fracturado algún hueso. Este viejo pozo de drenaje fuera del hospital había sido abandonado hacía mucho tiempo. Hace unos días alguien había robado la tapa de la alcantarilla. Aún no había sido reemplazada. Solo una barrera de advertencia poco visible rodeaba la abertura. En mi prisa por llegar a la cirugía, no había mirado con atención y pisé en el aire. No podría haber un accidente más perfecto. Mi teléfono, que había caído cerca, seguía sonando repetidamente. El tono de llamada resonaba con especial nitidez en el fondo oscuro y silencioso del pozo. Pero no me moví. Dejé que el teléfono sonara y se detuviera y sonara de nuevo. Mantuve los ojos fuertemente cerrados. Después de todo, ¿cómo podría una persona inconsciente y en estado de coma responder a una llamada telefónica? Solo necesitaba esperar en silencio a que alguien me descubriera. Cuanto más tardara esto, mejor. 15 minutos después, unos trabajadores de la construcción que llegaban para instalar una nueva tapa de alcantarilla llegaron al lugar. Inmediatamente divisaron mi bolso esparcido cerca de la abertura. El corazón del trabajador se encogió. De inmediato se asomó para mirar el interior. El haz de su linterna penetró en el pozo, revelando instantáneamente mi cuerpo inmóvil en el fondo. «¡Alguien se cayó dentro! ¡Rápido, rescátenla!». El trabajador agarró inmediatamente su walkie-talkie y pidió ayuda de emergencia. Mantuve mi postura inconsciente todo el tiempo, con los ojos fuertemente cerrados. Dejé que el alboroto de arriba se hiciera cada vez más fuerte. Solo podía escuchar innumerables pasos y gritos provenientes de la abertura. La multitud se hacía cada vez más grande. Incluso podía escuchar el clic de las cámaras de los teléfonos. En poco tiempo, la policía y los bomberos llegaron sucesivamente. La escalera de rescate se colocó rápidamente. Los bomberos aseguraron con cuidado mi cuerpo, gravemente herido e inconsciente a unas cuerdas, y me sacaron lentamente del pozo profundo. En el momento en que salí del pozo, todos pudieron ver claramente. Mi cabeza y mi rostro estaban cubiertos de sangre. Gemía suavemente. Nadie se atrevió a demorarse. De inmediato me llevaron al edificio de urgencias cercano. Mientras esperaba el rescate, a través de los mensajes flotantes me enteré de cuál había sido el plan original. Elena y yo fuimos compañeras en la escuela de medicina, las hermanas más cercanas durante 4 años. Más tarde, ambas ingresamos a este hospital, que estaba entre los 3 mejores del país. Pero la diferencia era que yo ingresé por mis propias habilidades, mientras que Elena dependía de los contactos de su padre, el director. Ella siempre había vivido bajo mi sombra, y gradualmente su mente se volvió retorcida. Quería superarme en todo. Este accidente era su responsabilidad, pero las habilidades médicas de Elena no eran sólidas y estaba desesperada por presumir. Esto condujo directamente a la muerte cerebral prematura del paciente. Sin embargo, su primer pensamiento fue convertirme en el chivo expiatorio. De esta manera podría evitar la cárcel y eliminarme al mismo tiempo. Quien trataba mis heridas era Carlos Soler, un médico de mi departamento. Cuando vio mi rostro con claridad, sus manos se detuvieron a mitad del movimiento. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. Carlos espetó. «Doctora Sofía, usted, ¿cómo está aquí? ¿No debería estar en el quirófano salvando a un paciente en este momento?». Tan pronto como terminó de hablar, un oficial de policía que estaba cerca habló primero para explicar. «Oh, ella es médica en su hospital. Accidentalmente se cayó en una alcantarilla. Acabamos de rescatarla». Carlos se congeló instantáneamente al escuchar esto. Su mirada se posó en mi rostro. Abrió y cerró la boca, queriendo claramente decir algo varias veces pero conteniéndose. Parecía estar al tanto, pero con la policía presente, no se atrevió a decir una palabra más. Solo recogió sus instrumentos en silencio y trató mis heridas con cuidado. El proceso de limpieza y sutura fue claro y agonizante. La herida en mi frente requirió 3 puntos completos. También me enyesaron la pierna derecha debido a la fractura. A continuación, me llevaron en silla de ruedas a la sala de exámenes para una tomografía computarizada de cabeza. Afortunadamente, los resultados y solo una conmoción cerebral leve, nada grave. Al ver que había recuperado bastante la conciencia, 2 oficiales de policía entraron en la sala de observación con sus libretas. Tomaron de forma rutinaria mi declaración sobre el accidente. Poco después,
El personal de la sala de vigilancia del hospital llegó corriendo. Trajeron las grabaciones de vigilancia vial completas y se las entregaron a la policía para su verificación en el acto. Las grabaciones de vigilancia eran claras y completas y coincidían exactamente con mi relato. Tras revisar las grabaciones, la policía confirmó que se trató de un puro accidente. Justo en ese momento grité de repente, actuando con urgencia. «¡Oh, no! ¡Oh, no! Me están esperando para operar. ¿Cómo he podido retrasarme tanto aquí?» Intenté mostrar la reacción normal que debería tener una médica de urgencias. Así que, a pesar del dolor en todo mi cuerpo, a pesar de que la policía intentaba detenerme, luché por levantarme. «Me van a matar allá. Necesito llegar al quirófano». Los oficiales también intentaron calmarme. «Doctora Sofía, por favor, mantenga la calma. Su estado físico no es adecuado para una cirugía en este momento». Actué sumamente ansiosa, apoyándome a la fuerza e insistiendo en sentarme en la silla de ruedas. No puedo quedarme tranquila. Tengo que ir a comprobar. Nadie pudo detenerme. Pero cuando me apresuré hacia la entrada del quirófano, el ambiente allí ya era de un silencio sepulcral. Una multitud de familiares del paciente rodeaba el área, llorando histéricamente, completamente desmoronados emocionalmente. Las luces del quirófano estaban apagadas. El procedimiento de emergencia ya había terminado. De pie ante los familiares estaba Elena Torres con su uniforme quirúrgico. Observé cómo bajaba la mirada, fingiendo un profundo dolor mientras suspiraba. «Lo siento, hicimos todo lo que pudimos, pero no se pudo salvar al paciente y ha sido declarado muerto». Los familiares se desmoronaron instantáneamente, y sus gritos desgarradores estallaron de repente. El tono de Elena cambió, y su voz llevaba un rastro de acusación velada. Dirigió deliberadamente la culpa hacia mí. En realidad, había una buena probabilidad de que hubiéramos podido salvarle la vida, pero desafortunadamente la cirujana principal, la doctora Sofía Benítez, cometió repetidos errores que llevaron a esto. Esa declaración fue como una chispa que caía en un barril de pólvora, encendiendo instantáneamente la furia de todos. «¿Dónde está Sofía Benítez? ¿Por qué no se atreve a salir? Exigimos justicia». Los familiares se enfurecieron al instante, exigiendo frenéticamente que pagara con mi vida. Me senté en mi silla de ruedas, observando en silencio cómo tergiversaba la verdad. En medio del caos, un familiar fijó sus ojos en mi tarjeta de identificación y la leyó palabra por palabra. «Médica de urgencias, doctora Sofía Benítez». Ante esas palabras, los ojos de todos se dirigieron a mí. La esposa del paciente se había derrumbado en el suelo sollozando, pero al escuchar esto perdió el control al instante. Se levantó apresuradamente del suelo, con los ojos inyectados en sangre, y arremetió contra mí como una loca. «Eres tú. Tú eres la negligente que mató a mi esposo». Me agarró por el cuello, con las uñas clavándose profundamente en mi carne. El violento tirón envió oleadas de dolor intenso a través de mi pierna derecha. Los familiares de alrededor se abalanzaron, completamente fuera de control, empujando e insultando uno tras otro. «Médica incompetente, negligencia criminal, mataste a alguien y no te duele la conciencia. Debe pagar con su vida». Mi pierna derecha fracturada me dejó absolutamente sin capacidad para defenderme. Solo podía aferrarme con fuerza a la silla de ruedas, soportando el intenso dolor y la sensación de injusticia. Intenté desesperadamente explicar, pero cada vez mi voz era ahogada por los insultos caóticos. «No fui yo. No tuve nada que ver con esta cirugía. No estuve involucrada en absoluto en el procedimiento de emergencia». Pero mi defensa parecía pálida e impotente ante los furiosos familiares. De pie al fondo de la multitud, Elena Torres observaba con frialdad cómo todos me rodeaban y me atacaban. Una sonrisa maliciosa se dibujaba en las comisuras de su boca. «Sofía Benítez, ¿todavía quieres poner excusas a estas alturas?». Fingió una profunda angustia, alzando la voz. «Causaste un accidente médico, y en lugar de asumir la responsabilidad, fingiste deliberadamente una fractura. Creo que solo estás intentando eludir tu responsabilidad». Estas palabras sellaron por completo mi culpabilidad. La escena se salió por completo de control. Al escuchar el alboroto, la policía y Carlos Soler corrieron hacia allí. Los oficiales se abrieron paso rápidamente en la escena y me protegieron detrás de ellos. «Deténganse. Esto es un hospital». La esposa del paciente dio un paso al frente y agarró la manga del oficial. «Oficial,
Esta médica fue criminalmente negligente. Mató a mi esposo. Debe arrestarla y meterla en prisión. Las acusaciones surgieron una tras otra. Todos estaban convencidos de que yo era la culpable de este accidente médico. Solo Elena Torres, al ver a la policía, reaccionó con confusión al principio. Claramente no sabía lo que me había pasado afuera. La mirada del oficial a cargo recorrió fríamente a los ruidosos familiares. Preguntó con claridad y de manera directa. ¿Están diciendo que la doctora Sofía Benítez acaba de cometer un error operativo en el quirófano y mató al paciente? Los familiares ni siquiera lo pensaron, antes de responder inmediatamente al unísono. Así es, fue ella. Al escuchar esto, el oficial soltó una carcajada fría. ¡Qué absurdo! Luego sacó su teléfono del bolsillo y lo sostuvo en alto, apuntándolo hacia todos los presentes. Entonces será mejor que todos miren bien lo que es esto. Después de ver lo que había en el teléfono, las pupilas de Elena Torres se contrajeron bruscamente, y el color desapareció de su rostro instantáneamente. Las expresiones de los familiares cambiaron drásticamente, y toda la escena quedó en silencio. La pantalla del teléfono mostraba una marca de tiempo. Era una grabación de vigilancia, clara, de alta resolución, inconfundible. Yo, con mi ropa de trabajo, saliendo de la entrada del hospital. Luego, el momento exacto en que pasé la barrera de advertencia alrededor de la alcantarilla. Luego, la caída. Luego, nada excepto el círculo de concreto abierto y el contenido esparcido de mi bolso en la calle, con marca de tiempo, exacta hasta el segundo. El oficial señaló la parte inferior de la pantalla. Esto es 9 minutos antes de que se abriera oficialmente el quirófano para este procedimiento. Giró la cámara lentamente para abarcar cada rostro en la multitud. La doctora Benítez estaba físicamente dentro de esta alcantarilla antes de que comenzara la operación. Ha estado en el lugar con la policía y los bomberos todo el tiempo. Los familiares miraron fijamente el teléfono. La esposa del paciente, que tenía sus uñas en mi cuello hace 2 minutos, soltó lentamente su agarre. Todos se volvieron hacia Elena. Ella había retrocedido 2 pasos. Me di cuenta porque la estaba observando a ella y solo a ella. La mascarilla quirúrgica estaba alrededor de su cuello ahora, y su expresión hacía algo complicado debajo de su simulada compostura. Debe haber... Se detuvo. Comenzó de nuevo. Tal vez me he equivocado. El caos, pensé. Usted declaró, claramente, frente a estos familiares y al personal del hospital, que la doctora Sofía Benítez cometió repetidos errores operativos que llevaron a la muerte del paciente. El oficial la miró. Esa fue su declaración. Estaba en estado de shock, y dijo que ella fingió una fractura para evadir su responsabilidad. El color en el rostro de Elena se había ido a otra parte por completo. Estaba alterada. El paciente acababa de morir. No estaba pensando con claridad. Carlos Soler estaba de pie al borde de la multitud. Lo miré. Él me miró. Miró a Elena. Se miró los pies. Todavía no, pero pronto. El director Torres llegó 20 minutos después. Entró con la energía de un hombre que ha pasado décadas moviéndose a través de instituciones y sabe exactamente qué palanca presionar. Sereno. Autoritario. La expresión ensayada de alguien que maneja situaciones en lugar de reaccionar a ellas. Evaluó la habitación en aproximadamente 3 segundos. Sus ojos se posaron en Elena. Algo pasó entre ellos tan rápido que habría sido invisible si no estuvieras ya buscándolo. Dio un paso al frente. Oficial, soy el director del hospital. Entiendo que ha habido una falta de comunicación sobre el procedimiento de esta noche. Puedo asegurarle que realizaremos una investigación interna completa. Estaremos llevando a cabo una investigación externa, dijo el oficial amablemente. La familia ha presentado una denuncia formal. Hay grabaciones que revisar. Necesitaremos declaraciones de todo el personal del quirófano antes de que alguien salga del edificio esta noche. La compostura del director Torres no se quebró, pero algo alrededor de sus ojos cambió ligeramente. Por supuesto, dijo. Cualquier cosa para ayudar. Pasé 3 horas más en la sala de observaciones anoche. Los mensajes flotantes habían estado en silencio desde el momento en que la policía mostró las grabaciones, como si cualquiera que fuera el sistema que los enviaba hubiera decidido: has llegado hasta aquí. El resto es tuyo.
Carlos vino a revisar mi pierna alrededor de la medianoche. Fue algo rutinario, profesional. No dijo nada más allá de lo médicamente necesario por un tiempo. Lo dejé trabajar en silencio. Estaba ajustando el yeso cuando habló sin mirarme. Ella me pidió que confirmara la línea de tiempo si alguien preguntaba. Que dijera que habías estado en el quirófano. Mantuve mi expresión neutral. No había accedido a ello, dijo. Tampoco me había negado todavía. Todavía estaba... Se detuvo. Todavía decidiendo. Sus manos se detuvieron. Salvaste mi carrera una vez, dijo en voz baja. Hace 2 años. Y el director quería trasladarme después de aquella queja del paciente. Revisaste el caso, me respaldaste. Lo recordaba. No me debes nada por eso, dije. Lo sé. Finalmente levantó la mirada. Pero voy a decir la verdad de todos modos. Las declaraciones formales se tomaron durante los 2 días siguientes. Carlos les contó todo a los investigadores. No solo lo que había sucedido esa noche, sino lo que se había estado acumulando durante años. Los errores de Elena enterrados silenciosamente. Las quejas desviadas. El personal que cuestionaba las cosas descubría que sus horarios cambiaban y sus evaluaciones de repente eran mediocres. Un patrón tan consistente que se había convertido en ruido de fondo. Los investigadores no se sorprendieron. Fueron minuciosos. Al parecer, Elena les había contado a 2 miembros diferentes del personal 2 versiones diferentes de los hechos antes de que llegara la policía. Una versión la presentaba como cirujana secundaria. Otra la presentaba como la médica supervisora que había intentado mitigar los errores de Sofía. Ninguna versión coincidía con el registro del quirófano, que la catalogaba como la cirujana principal, sin ningún otro médico presente. El registro del quirófano no me mencionaba en absoluto. Nunca había sido registrada, porque nunca había estado allí. La familia de la víctima contrató a un abogado para el 3er día. A su abogado no le interesaba yo. Su abogado estaba interesado en la grabación del quirófano, en la evaluación preoperatoria que aparentemente se había saltado los protocolos estándar, en la condición preexistente que debería haber señalado un enfoque quirúrgico diferente, y en por qué un paciente que había sido evaluado como crítico había sido operado por una médica cuyas evaluaciones de desempeño recientes contenían 3 informes de incidentes ocultos. 3 informes de incidentes ocultos en 2 años. La investigación se extendió a la oficina de su padre. El abogado presentó una solicitud formal de toda la documentación. La oficina del director Torres se retrasó inicialmente. Los investigadores emitieron una orden vinculante. Volví al trabajo con un horario modificado mientras la investigación estaba en curso. Trabajo de escritorio, sin procedimientos, pendiente de la autorización de la revisión. Estaba de acuerdo con eso. Los mensajes flotantes me habían indicado esta línea de tiempo, y yo confiaba en ella. Mi nombre todavía se discutía en Internet porque los videos iniciales de la familia confrontándome generaron comentarios que se dividieron de manera predecible, la mitad seguros de que yo era culpable basándose en los gritos, la otra mitad sospechando una vez que vieron el videoclip de la alcantarilla que alguien había publicado. No me involucré con nada de eso. Mis padres llamaban todos los días. Les decía que estaba bien. En general lo estaba. La pierna me dolía de una manera que me recordaba regularmente mi propia toma de decisiones, lo cual se sentía apropiado. Los mensajes flotantes aparecieron una vez más durante esas semanas de espera. Breves, claros. El director va a intentar reasignar la investigación a través de la junta del hospital. No te preocupes. Carlos ya dio su declaración completa al organismo de revisión externa. Ya está fuera de las manos de Torres. Lo leí 2 veces. Luego se desvaneció. Y volví a mi escritorio y revisé los expedientes de los pacientes. La audiencia se llevó a cabo en una instalación de la Junta Médica al otro lado de la ciudad, no en el hospital. No en el edificio del director Torres. Terreno neutral, lo que en sí mismo era una señal de que el organismo de revisión había evaluado el entorno institucional y lo había encontrado contaminado. Elena se sentó a la mesa con un abogado a cada lado y su padre en la galería detrás de ella. Yo me senté frente a ella. La audiencia fue formal, medida. Las pruebas se presentaron en secuencia. Los registros del quirófano, los informes de incidentes, la declaración de Carlos, las declaraciones de otros 2 miembros del personal que aparentemente habían estado esperando permiso para hablar durante los últimos 18 meses, las grabaciones, los registros de respuesta de emergencia. Los abogados de Elena objetaron en varios momentos.
Las objeciones fueron registradas y desestimadas. Cuando se le dio a Elena la oportunidad de hablar, dijo que había estado bajo una presión extrema, que la condición del paciente se había deteriorado más rápido de lo esperado, que había hecho todo lo posible y que cualquier error de comunicación posterior fue el resultado del trauma y la angustia. Nadie en la habitación parecía convencido. Al otro lado de la mesa, finalmente me miró directamente. Su expresión hizo algo que yo no esperaba. No fue desafío. No la angustia ensayada que había mostrado en el pasillo del quirófano. Algo más crudo, más desesperado. Sofía. Su voz bajó a algo que quería sonar como la voz que usaba en nuestro apartamento compartido en la escuela de medicina. Tú me conoces. Nos conocemos desde hace años. La miré. Cometí un error, dijo. Entré en pánico. No estaba pensando cuando dije esas cosas sobre ti. Su mandíbula se tensó. Éramos como hermanas. La sala estaba muy silenciosa. No, dije. Ella parpadeó. Yo te traté como a una hermana, dije. Tú me trataste como a un repuesto. Me miró fijamente. Un repuesto para el éxito que creías merecer. Una herramienta para absorber las consecuencias de lo que hiciste. Mantuve mi voz completamente firme. He sido tu conveniencia durante años, y dejé que sucediera porque pensé que éramos amigas. Algo en su rostro se quebró por completo. No puedo ayudarte ahora, dije. Eso no es crueldad. Es solo la verdad aterrizando finalmente donde debería haber aterrizado hace años. Su abogado le puso una mano en el brazo. Elena miró a su padre en la galería. El director Torres miraba hacia la distancia media con la expresión de un hombre que realiza cálculos rápidos y descubre que ninguno de ellos funciona. Gracias por escuchar a Channel Sapphire Novel. Las conclusiones de la Junta tardaron 3 semanas en publicarse. La licencia médica de Elena fue suspendida a la espera de una nueva revisión. La probabilidad de restitución, según el lenguaje de la conclusión, era baja. La frase específica utilizada fue: un patrón de conducta incompatible con los estándares de seguridad del paciente y un intento documentado de atribuir erróneamente la responsabilidad del resultado de un paciente. El director Torres ya había sido puesto en licencia administrativa por la Junta del hospital antes de que se emitieran las conclusiones, una vez que la magnitud de los informes de incidentes ocultos se hizo pública. Su jubilación se anunció el lunes siguiente. Hubo una declaración de prensa del hospital que utilizó un lenguaje cuidadoso sobre la rendición de cuentas y la reforma institucional. La leí en mi oficina y la encontré adecuada. La familia del paciente recibió una disculpa formal del hospital y un acuerdo del cual yo no tenía conocimiento de los detalles. Esperaba que fuera suficiente. No sería suficiente. Nada sería suficiente. Pero eso era entre ellos y la institución, y lo que fuera que el tiempo hiciera con el dolor. Carlos me trajo café el día en que se publicaron las conclusiones. Lo colocó sobre mi escritorio sin ceremonias y se sentó frente a mí. Realmente ha terminado, dijo. La mayor parte. Él asintió. Parecía haber dormido adecuadamente por primera vez en semanas, lo cual probablemente era cierto. Hace 2 años, dijo. Cuando me respaldaste frente al director. No tenías que hacer eso. Apenas me conocías. La queja no era válida, dije. Ese era el hecho relevante. Aún así, tomé el café. Carlos. Lo miré. Sabías lo que querían que hicieras. No lo hiciste. Se quedó callado por un momento. Casi lo hago, dijo. Pero no lo hice. Miró hacia la ventana. La familia de ese paciente, dijo. La esposa. Sigo pensando en su rostro. Sí, dije. Nos quedamos sentados con eso por un momento. Algunas cosas no se vuelven más ligeras con el resultado correcto. Solo se convierten en parte del entendimiento que llevas contigo hacia adelante. Después de unos minutos, tomó su taza de café. La nueva rotación comienza el lunes, dijo. Lo sé. Está autorizada para casos quirúrgicos completos. Lo sé. Casi sonrió. Qué bien. Se levantó. En la puerta se detuvo. Bébete eso antes de que se enfríe. Haces esa cosa de dejar que las bebidas calientes se enfríen y luego te las bebes de todos modos. Es muy extraño. Miré el café. Es una preferencia personal, dije. Sacudió la cabeza levemente y se fue.
Pasé caminando por la alcantarilla 3 meses después. Ahora estaba sellada. Tapa nueva, instalada correctamente. Ya no se necesitaba barrera de advertencia. Me paré en la acera fuera de la entrada del edificio de urgencias y la miré. Me había parado en el mismo lugar la noche en que me caí, mirando la abertura sin tapa, la barrera de advertencia, calculando la elección. 10 segundos de absoluta certeza y absoluto terror al mismo tiempo. Los mensajes flotantes habían aparecido una vez después de que se emitieran las conclusiones. Una línea de tiempo limpia ahora. Buen trabajo. Luego, nada desde entonces. No sabía si volverían. No necesitaba que lo hicieran. Me agaché y puse mi mano brevemente sobre la tapa sellada. El día que me caí en ese agujero, pensé que todo estaba terminando. No sabía que acababa de escapar. Me enderecé. Alguien me llamó por mi nombre desde la entrada. Una enfermera. Nuevo ingreso. Caso crítico. Mi rotación. Me di la vuelta. Ya voy, dije. Y volví a entrar. Dejen un comentario diciéndome, ¿se merecían lo que les pasó? ¿O creen que la venganza debería haber sido aún más severa? Y si disfrutaron de esta historia, no olviden darle a me gusta y suscribirse para más dramas emocionales e historias de venganza.